Hoy vamos a hablar de un tema que resulta ser bastante clave para cualquier persona que está enfrentando un conflicto legal. Y la pregunta es, ¿cuándo realmente conviene iniciar un proceso judicial? Aquí vamos a analizar documentos, montos reclamados, tiempo en los tribunales y cómo tomar una decisión estratégica. Y para yo saber si un proceso es factible o no, yo debo enfocarme en primera instancia en yo analizar el nivel de factibilidad de ese proceso. En un proceso judicial, y ese proceso judicial debe solamente iniciarse cuando es estratégicamente conveniente. Y eso, obviamente, se determina analizando su factibilidad. Esto significa que aparte de nosotros analizar varias cosas, nosotros nos vamos a centrar, número uno, si ese caso tiene bases legales sólidas. Si la evidencia que tenemos disponible realmente demuestra lo que afirmas. Y si estos documentos pueden sostenerse frente a un juez. También, dentro de ese análisis de nivel de factibilidad, tenemos que revisar si el monto que estamos reclamando se puede comparar con los costos del litigio. Y cuando hablo de costos del litigio, me refiero a honorarios, tasas, tiempo invertido y posibles apelaciones. A veces tienes razón, pero el proceso no es rentable. Otro punto que resulta ser clave es el tiempo real que tomará ese expediente en los tribunales. Un expediente puede tardar meses o incluso años y más en nuestro sistema. Y tú debes preguntarte si ese plazo afecta tus intereses o tu capacidad de sostener ese conflicto. Pero para decirlo más entendible y en palabras llanas, vamos a dividirlo en tres pilares. El primer pilar que nosotros vamos a hablar es de la calidad de los documentos y de la evidencia, que debe ser el punto de partida para nosotros poder decidir si un proceso judicial es factible o no. Porque todo caso se sostiene o se cae según lo que puedas probar. Un documento claro, completo y verificable tiene más peso que cualquier argumento verbal. Por eso, antes de pensar en demandar, es esencial nosotros detenernos y revisar si tienes a mano contratos firmados, recibos, transferencias, correos, conversaciones, certificaciones, fotografías, videos o informes periciales. Cada pieza debe ser auténtica, coherente y capaz de demostrar los hechos en concreto. La evidencia útil responde tres preguntas que resultan ser fundamentales. Usted va a tener su documento en mano, lo va a mirar y se va a hacer la primera pregunta. ¿Demuestra el derecho que reclamo? Es decir, ¿el documento acredita que existe una obligación, un acuerdo o una relación jurídica válida? Primera pregunta, ¿verdad? La segunda, viendo el mismo documento que yo me voy a hacer, es, ¿demuestra el incumplimiento o el daño? Es que no basta comprobar que había un contrato, tú a pesar de eso debes probar que la otra parte falló, incumplió o causó algún tipo de perjuicio. La tercera pregunta que te debes hacer es, ¿puede ser presentada sin objeción? Es decir, es un documento ilegible, está quizás alterado, no tiene fecha, sin firma o sin origen que sea verificable. Estos, si presentamos un documento con estas tachaduras, vamos a decir, o con quizás estas objeciones, pues por default el documento será rechazado y eso debilita aún más el caso. También es importante identificar esas señales de alerta. Una evidencia débil es cuando depende únicamente de capturas de pantalla sin un contexto. Esto viene siendo un documento o una información incompleta, versiones contradictorias o que no se puede autenticar. Es contradictoria cuando un documento dice una cosa y el otro dice lo opuesto, o cuando la línea de tiempo no coincide. En estos escenarios, el riesgo aumenta. La contraparte puede impugnar, el juez puede dudar y la probabilidad de éxito disminuye
muy, muy fuerte. En este pilar, la pregunta clave es si tu evidencia se sostiene sola, sin explicaciones forzadas, si los documentos son sólidos, son coherentes y verificables, el caso avanza con fuerza. Si no, es momento de reforzar, buscar más pruebas o considerar la estrategia antes de entrar al tribunal. El segundo pilar que debemos también analizar antes de iniciar un litigio es el monto reclamado comparado o frente a frente a lo que es el costo del proceso. Este es el segundo pilar y también muy importante. Para decidir si tu litigio, si tu demanda realmente conviene, usted debe comparar esto, ya que no todo conflicto merece llegar a un tribunal, porque un caso puede ser jurídicamente válido, pero económicamente insostenible. La primera comparación es simple. ¿Cuánto reclamas versus cuánto se costará o cuánto te costará litigar? ¿Qué te cobrará el abogado, por ejemplo? Ese cálculo incluye gastos legales, tasas judiciales, honorarios profesionales, gastos en general como notificaciones, quizás algún tipo de peritaje y el riesgo de que el proceso se extienda más de lo previsto. A esto se suman posibles apelaciones que duplique el tiempo y también el costo. Cuando tú analizas este pilar, tú debes pensar en términos de rentabilidad jurídica. Este concepto significa si el beneficio potencial que tú vas a recibir con esa demanda va a superar la inversión total del proceso. Si el monto reclamado es bajo y los costos son altos, lamentablemente la demanda deja de ser estratégica, aunque usted tenga la razón. Si el monto es significativo y la evidencia es sólida y contundente, entonces el litigio puede ser una inversión razonable. La clave es no dejarse llevar por las emociones del conflicto, sino por la lógica financiera del caso. En ese mismo orden, es muy importante considerar que en muchos escenarios, negociar antes de litigar puede ser mucho más inteligente. Un acuerdo temprano reduce esos gastos, evita ese desgaste emocional y garantiza un resultado un poco más rápido, quizás, ¿verdad? La pregunta central en este segundo pilar es, ¿el proceso vale lo que cuesta? Si la respuesta es sí, litigar es tu opción, la opción tuya más viable. Pero si no, la estrategia debe orientarse a la conciliación o una solución alternativa que proteja tus intereses sin sacrificar tantos recursos. El tiempo real en los tribunales es nuestro tercer pilar. Para nosotros poder evaluar si un proceso judicial conviene, hay que evaluar este punto, esos tiempos. ¿Por qué? Porque no todas las jurisdicciones avanzan al mismo ritmo. Cada tribunal tiene su propia carga de trabajo, sus plazos internos y su capacidad de respuesta, lo que significa que un caso similar puede resolverse bastante rápido en un lugar y también puede tardar mucho más en otro. Por eso, antes de demandar, es esencial entender cuánto tiempo podría tomar realmente obtener una decisión. Y hay factores que inevitablemente alargan los procesos. Las notificaciones pueden retrasarse por direcciones incorrectas, personas que evaden recibirlas o simplemente fallas administrativas. Las audiencias pueden prolongarse por ausencia de las partes, falta de documento, congestión del calendario o incluso por razones internas del tribunal. La carga del tribunal también influye. Hay muchos casos pendientes. Cada paso avanza más lento. Y si el expediente llega a recursos o apelaciones, el tiempo se multiplica, porque el caso pasa a otra instancia con nuevos plazos y nuevas revisiones.
La pregunta clave en este pilar es directa. ¿Estoy dispuesto a esperar meses o incluso años para obtener una decisión? Si la respuesta es sí y el caso lo amerita, el proceso puede ser una vía adecuada. Pero si tu respuesta es no, entonces la estrategia que tú debes considerar son alternativas como la negociación, la conciliación o acuerdos tempranos que protejan tus intereses sin someterte a una espera tan prolongada. Entonces, señores, ¿cómo usted puede de una manera directa tomar una decisión correcta? Aquí le estoy dejando un método práctico que ustedes pueden aplicar antes de iniciar cualquier demanda o litigio. Número uno, evalúe. Usted va a evaluar la evidencia, el monto y el tiempo que pudiera durar este proceso. Número dos, comparar. Compare los costos y los beneficios. Número tres, usted va a proyectar qué impacto emocional y financiero va a tener este proceso. Y luego entonces usted va a decidir. ¿Qué va a decidir? Si usted va a litigar, va a negociar o simplemente usted va a desistir de tomar acciones judiciales. Un proceso judicial no se inicia por impulso, sino por estrategia. Te invito a que comentes aquí tus dudas o experiencia respecto a este tema. Recuerda que este canal ofrece contenido legal, claro y práctico. Hasta la próxima.